Cuando hablamos de cuadrilátero, nos referimos a una figura geométrica que tiene 4 lados. O sea, es un polígono de 4 lados. Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Fíjense que de alguna manera el nombre de la figura te recuerda un poco de cuáles son las propiedades, porque cuadrilátero, ¿no? Quiere decir 4 lados. Paralelogramo, la palabra viene de paralela, de paralelismo. Entonces, tiene los 2 pares opuestos paralelos, o sea, tenemos 4 lados, un par, los que se oponen, un par de lados son paralelos, el otro par también. 2 pares de lados opuestos paralelos. No podemos decir tiene los 4 lados paralelos porque son paralelos de a 2 en 2. Después tenemos casos específicos de paralelogramos, como el rectángulo, el rombo y el cuadrado. Son casos particulares porque poseen esa propiedad de tener los 2 pares de lados paralelos, pero también tiene otras propiedades. De hecho, por ejemplo, la figura cuadrado es la primera que se conoce en la escuela, ya en el nivel inicial, sin conocer nada sobre paralelogramos. Y en el primer ciclo de la escuela primaria también se conoce el cuadrado, el rectángulo, pero no se habla de paralelogramos. O sea que se empieza por estos casos específicos. No dejan de ser paralelogramos porque cumplen esa propiedad, pero cuando decimos o hablamos de un paralelogramo, no necesariamente estamos hablando de un cuadrado o de un rectángulo, es más general. Otras propiedades, el rectángulo, como su palabra también lo dice, rectángulo, ángulo recto, ¿no? Bueno, rectángulo tiene los 4 ángulos rectos. El rombo tiene sus 4 lados iguales, o sea, los 4 lados miden lo mismo. Y el cuadrado tiene las 2 propiedades. O sea, tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos, o de 90 grados. Entonces, el cuadrado es también un caso especial de rombo, y es un caso especial de rectángulo, pero es mucho más, porque tiene las 2 propiedades. Esta cuestión de clasificación, de nombres y demás, yo suelo usar un ejemplo con las flores. Por ejemplo, yo puedo decir la margarita es una flor. La rosa es una flor, pero no puedo decir la flor es una margarita. Por ser margarita no deja de ser flor. Lo que pasa es que hay otras flores que no son margaritas, como rosas, crisantemos. También otros cuadriláteros que son cuando tiene un solo par de lados paralelos, que se llaman trapecios, a su vez la clasificación de trapecios, y cuando no tiene ningún par de lados paralelos, que se llaman trapezoides. ¿Cómo se hacen ciertas construcciones con instrumentos de geometría? No vamos a hacer las construcciones solicitadas, sino algunos procedimientos que necesitamos para hacer dichas construcciones. Transportador. Con el transportador, como su palabra lo indica, transportamos ángulos y medimos ángulos y podemos dibujar ángulos. Para eso tenemos que tener muy en cuenta la marca o centro del transportador, donde va a estar, que tiene que estar ubicado sobre el vértice del ángulo, y cómo va graduándose. Algunos transportadores tienen doble numeración, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. O sea, en el sentido horario de las agujas del reloj y en el sentido antihorario. Pero no podemos empezar a medir en cualquier lado. Para eso también necesitamos, con una regla, representar una semirrecta. Es decir, que tiene principio y no tiene fin. Y en esa semirrecta, en el punto del principio, va a ser el vértice del ángulo. Tenemos que marcar en el centro y hacer coincidir el 0 grados con la semirrecta. Llamemos a las cosas por su nombre. Supongamos que voy hasta los 60 grados. Hago la marquita y luego completo y tengo los 60 grados. Para chequear, volvemos a medir. También podemos medir desde la otra semirrecta y usando la otra numeración. Y verificamos que nos da 60 grados. Se suele anotar con un arco
la medida allí interna, o si no con una letra y después aclararlo aparte. Bueno, para dibujar rectas paralelas, o para dibujar un paralelogramo, necesitamos poder dibujar, por ejemplo, 2 pares de rectas paralelas, un par de rectas paralelas, en fin. Primero trazamos cualquier recta usando la regla, esta representación que no tiene ni principio ni fin. Le damos una inclinación cualquiera. Lo mejor es trabajar siempre con papel liso, porque si no la construcción nos guiamos a veces con las rayas o renglones de la hoja rayada o de la hoja cuadriculada. Y eso no sería una construcción con instrumentos de geometría, sino una construcción más informal con otro tipo de materiales. También se hacen construcciones con software matemático como el GeoGebra. Bueno, volvemos entonces a la construcción. Tenemos que dibujar la paralela, pero no tenemos que ir a ojo, ¿sí? Para eso es el uso de la escuadra. Apoyamos uno de los lados de la escuadra en nuestra recta y nos sirve de guía apoyando la regla contra la escuadra. Entonces, una vez que le damos la inclinación, nos sirve de guía para poder dibujar todas las paralelas que querramos. ¿Ven? Aunque se me mueva en el medio, al apoyarlo y al trasladar la regla, guiada por la escuadra, obtengo todo un sistema de paralelas. Ahora, con el software GeoGebra, vamos a hacer la construcción similar, pero mucho más fácil. Con el comando recta, hacemos clic y obtenemos la recta que pasa por los puntos A y B. Luego, con el comando recta paralela, seleccionamos la primera recta y la llevamos hasta otro punto cualquiera en la pantalla como un punto C. Fijamos haciendo clic y ya obtenemos la paralela. Luego podemos hacer otra recta, por ejemplo, con otra inclinación y otra vez repetimos el procedimiento. Hacemos intersección entre las dos rectas para obtener el cuarto punto y ahí sí, con el comando polígono vamos seleccionando los 4 puntos y cerramos la figura y hemos obtenido un paralelogramo.